como decimos en misa, muchas gracias por invertir vuestro tiempo en conocer un poquito más sobre el mundo del fútbol y sobre la mejora del rendimiento en el fútbol. Realmente ahora voy a contar de dónde sale este webinar, que es el primero de una serie que va a haber, dado el confinamiento. Normalmente los talleres presenciales son los más habituales, los cursos online, pero esta vez están creciendo y son la clave para continuar en contacto. Bueno, estáis varios entrenadores, estáis varios jugadores, alguno, ya he visto algún nombre de bastante nivel. No se trata de ahondar en lo que ya sabéis, no se trata de enseñar a un preparador físico a hacer preparación física, no se trata de enseñar técnicas a un entrenador. Por lo que estamos aquí, lo que yo aporto básicamente en la formación que imparto desde Desarrolla tu Mente, diferente, no mayor ni menor, un nivel diferente de conocimiento sobre el deporte y en particular hoy en el fútbol. Esta temática que tomamos hoy es horizontal, pero quise hacerla especial para el fútbol, pues un poco por la sincronía que tengo ahora mismo y la relación que tengo con el mundo del fútbol en general. Entonces, de lo que vamos a hablar va a ser de propiocepción, pero desde un punto de vista bastante neurológico, bastante aplicado a la neurociencia, neurobiología, que es mi especialidad. Y podemos ya avanzar en la presentación. Bueno, esto normalmente es lo de menos, pero sí para generar un poco de confianza. Yo soy coach deportivo y divulgador de neurociencia conferenciante. Aparte, en la parte empresarial también tengo algunos skills, algunos dotes, pues dotes empresariales, pero básicamente en los 2 últimos años me he focalizado, una vez que el coaching lo cogí hace ya bastantes años, en la neurociencia para el deporte y la psicología para el alto rendimiento. Eh, Tengo una historia como profesor en diferentes instituciones, incluida la universidad, y ahora pues soy coordinador de formación de la Unión de Federaciones Madrileñas, así como algunos temas más. Bueno, lo más interesante para ver cómo funciona es escuchar hoy, por supuesto, si no os importa, mirar la web y mirar el canal de YouTube. Bien, ¿de dónde este webinar? Creo que es interesante saberlo y me dejáis este minutito. Ahora hablaremos de nuestros compañeros que nos van a acompañar ahora en esta hora de trabajo, como hablamos de bronce, balón a tierra, Working As y My Happy Idea. Este es un webinar, propiocepción en el fútbol como herramienta para la mejora. ¿De dónde viene? Viene de una unidad formativa que está aquí, que se llama propiocepción, que asimismo pertenece a un módulo formativo de los que yo imparto, que asimismo pertenecen al curso Neurociencia aplicada a la mejora del rendimiento en el fútbol, que sale a la luz desde ya mismo, aunque el comienzo de las actividades del curso será el 1 de mayo, exactamente. Es formación online, es mi habitual, aparte de los talleres y otras habituales tareas presenciales que ahora no se pueden hacer, por la formación online desde hace ya casi 5 años es lo que más me demanda las federaciones y los deportistas. Eh, ¿De dónde viene este curso? Viene de un conjunto de cursos que podéis ver en la página web de Desarrolla tu Mente, en el cual hay neurociencia para el deporte general, neurociencia para el deporte español y coaching deportivo. El resto son neurología y neurociencia aplicada a la empresa. Bueno, ¿de quién nos acompañamos? Alianzas. Me encanta trabajar con gente. Siempre suelo ir a todas partes con alguna empresa o colaboradores. Y aquí, pues bueno, posibilitadores de este webinar ha sido Hablemos de Bronce, una entidad que trabaja vía web habitualmente, muy activa en Twitter, dedicada a la segunda B. Trabajo con ellos, estamos con un proyecto en común, además de formativo, que va a gustar mucho, principalmente a sus seguidores de segunda B, pero estará ampliado a todo el fútbol, por supuesto, incluyendo temas que estoy tratando con la AFE ahora mismo o con ProLiga. Balón a Tierra, una iniciativa de radio audiovisual en la Comunidad de Madrid, en la que desde hace poco, pues bueno, somos amigos, querido participar también. Y tenemos al final del programa, más o menos en el minuto 35 o 40 máximo, a Iván, portero del Real Club Aranjuez, que nos hablará 5 minutitos de disertación entre nosotros para propiocepción en la portería.
Por otra parte, Working As, espacios de trabajo y ocio en Alcorcón y My Happy Idea, que son mis colaboradores, somos colaboradores, pertenecemos a la misma asociación. Bastantes proyectos, incluso My Happy Idea es el creador de la página web de Desarrolla tu Mente y otras cosas más que estamos trabajando. Y Working As es el proveedor y catalizador de este webinar, quien nos ha alojado, nos ha hecho el hosting. Bien, Alberto o Yolanda, si alguien levanta la mano o quiere preguntar, estoy disponible sin ningún problema para interrumpir. Lo que vamos a ver ahora en la próxima 30-40 minutos, ¿para qué la neurociencia, la propiocepción y las aplicaciones en el entrenamiento del fútbol y recuperación de lesiones? Insisto, vosotros sois expertos en esto ya, desde vuestro punto de vista. Lo que vengo a tratar y a mostraros la actividad que hacemos normalmente, formativa o presencial, es cómo se añade a vuestra capacidad habitual el conocimiento de la neurociencia, de la neuropsicología. Neurociencia aplica, por supuesto, a neuropsicología, neurobiología y neurofisiología, etcétera, etcétera. Aplica a todas las componentes que están relacionadas con el sistema nervioso. ¿Qué es la propiocepción? Y os prometo que va a haber pocas definiciones porque lo sabéis. La mayoría, el 90% de los que estáis o 95%, ya trabajáis la propiocepción de una manera o de otra. Explicaciones sobran, pero siempre podemos aprender algo en este sentido. El sentido de la palabra es conciencia de uno mismo. Siempre están digamos, las terminaciones sensitivas que tenemos, que las vamos a explicar después brevemente también, siempre están en acción. Si yo puedo levantar una mano sin mirarla y saber dónde está esa mano, eso es propiocepción. Si yo puedo golpear un balón sin tener que mirar al balón, sin tener que mirar mi pie, sin tener que sentir incluso la potencia que le estoy dando, eso es propiocepción. Hay un caso curioso y es que la audición y la visión no trabajan con propioceptores activos de forma continua. Es decir, la propiocepción es continua, no podemos dejar de sentir, no podemos dejar de saber dónde están, excepto cuando se nos duerme alguna parte del cuerpo o estamos en estado de somnolencia, claro. Pero la audición y visión no. Hay los propioceptores especiales, no vamos a hablar muchos de ellos hoy porque nos vamos a ir más a la parte muscular y ligamentosa. La audición y la visión solo actúan cuando hay excitación. El único tema es que hoy en día, sobre todo en ciudades, por supuesto, la excitación auditiva y visual es enorme. Bueno, la interocepción, la propiocepción en los entornos musculoesquelético y visceral, es decir, tenemos propioceptores en la musculatura, en los ligamentos, en los tendones, en las cápsulas y también, por supuesto, en las vísceras. Tenemos una propiocepción interna también para saber dónde estamos y cómo estamos. Hoy no vamos a tocar, por ejemplo, los nociceptores, que son los sensores del dolor, porque me los dejo para una sesión que haremos de tolerancia al dolor, la mayor o menor tolerancia al dolor, cómo mejorar esa tolerancia, esa vuelta de una lesión. Me dejo esa explicación de los nociceptores para entonces. A pesar de que esté hablando con algunas palabrotas, no os preocupéis los que no queráis una charla técnica, que vamos a empezar a bajar el nivel, no vamos a hablar mucho de palabras, pero es verdad que la propiocepción tiene unas características que hay que describir. Complementa otros sentidos, los esteroceptivos, que no son otros que la vista, el gusto, el olfato, los sentidos de toda la vida. Al final, para poder realizar realmente un buen golpeo, una buena parada, cualquier toque de balón o un ejercicio simplemente sin balón, necesitamos que los interoceptores, que es de los que vamos a hablar, se combinen con los esteroceptores, que son los sentidos de siempre. Y por supuesto esto influye en funciones motoras, equilibrio, coordinación, etc. Bien, creo que lo vamos a mencionar, sí, lo vamos a mencionar aquí. ¿Por qué? Por conocer teoría, ¿por qué es correcto estudiar neurociencia? Claro, que voy a decir yo que la enseño, ¿no? Pero ¿para qué sirve? No solo sirve para conocimiento, sirve para aplicación, sirve para que seas más capaz de mejorar el rendimiento de tus atletas, de tus deportistas y de tus futbolistas o de ti mismo. Pero sobre todo, tiene estas 4 características, la neurociencia formativa, digamos, como la que yo doy. Conocimiento. Impronta en la memoria. Nuevo nivel de atención. Mirad, los ejercicios, tanto musculomotores, sensibilidad, cualquier movimiento, cualquier ejercicio mental, cualquier recuerdo, etcétera, tiene una impronta en la memoria, tiene una captación en la memoria que puede tener diferentes niveles de fuerza.
Ese nivel de fuerza depende habitualmente en psicología de dos factores principales. La emoción con la que se haya producido ese impacto, ese evento, y la repetición. Si os dais cuenta, en fútbol, por ejemplo, la repetición es fundamental. Estamos captando tanto nuestro cuerpo, que tiene la memoria del cuerpo, se llama así, precisamente viene de nuestro cerebro, viene de la parte cerebral, que es la que recuerda, que son los engramas, hablaremos luego de ellos, son los que recuerdan los movimientos, se capta, se hacen fuertes esos engramas, esos movimientos a realizar automáticamente mediante la repetición y mediante la emoción. Pero hay un punto adicional que añadiría yo a lo que los psicólogos puros afirman, y es el conocimiento. Si tú vas a realizar un golpeo de balón o una recepción de balón, en el caso de un delantero, y tienes que realizar una serie de movimientos motores para poder recibir el balón, pero al mismo tiempo estar pendiente de salir dando la espalda, de agarrar con los brazos para sujetar ese movimiento del defensa, etcétera, etcétera. El conocimiento de cómo funciona tu cuerpo en ese momento, cómo están ocurriendo las diferentes señales, las diferentes, digamos, órdenes que está dando tu cabeza hacia tu cuerpo, piernas, brazos, todo a la vez, ese conocimiento te refuerza la memoria. Si te refuerza la memoria de cómo realizar ese control de balón, estás reforzando la velocidad. Y vamos a incidir mucho en ello, porque al final la neurociencia y el control de la propia propiocepción nos mejora no solo en resistencia y otros parámetros, sino principalmente en capacidad de respuesta, velocidad de respuesta. Veremos cómo. Control y confianza en la parte baja. Conozco la materia, conocimiento integral. Cuando yo tengo control de una materia, es como cuando vas a un examen. Tú vas a un examen, tienes control de la materia, por lo tanto tienes confianza. Cuando tienes confianza, es mucho más fácil de realizar una acción. Eso físicamente, fijaos, ¿por qué enseño yo neurociencia? Todos sabemos que si estás feliz, estás contento, estás con un chute de alegría, haces mejor un examen o haces mejor una prueba o juegas un mejor partido. Pero poca gente sabe por qué. Y realmente eso es lo que enseña la neurociencia. Cuando tienes control de una situación, cuando tienes control de un conocimiento de por qué está pasando esto, muy importante en las lesiones, Dios mío, si los recuperadores de lesiones hicieran terapia basada en neuropsicología a los lesionados, sería la bomba. Ese control de la situación te da confianza. Si tienes confianza, nuestro organismo físicamente, biológicamente, nuestro organismo y nuestro sistema nervioso funciona mejor, gracias a las hormonas que se segregan de esa confianza. ¿Vale? Por supuesto, hoy no da tiempo a entrar en todo esto, ni vamos a entrar, ni os quiero aburrir con ello, pero que sepáis que son claves para poder llegar a ser mejor, para mejorar nuestro rendimiento y sobre todo, no os voy a engañar, de que sea entrenador o tenga algo que enseñar a los demás, o el capitán del equipo que tiene la virtud de enseñar un poco a los demás, o cualquier persona, tiene un nivel de capacidad mayor para ello. Tercero, en la parte alta, nuevas formas de elaborar respuestas, nuevas formas de convencer al jugador. Lo acabo de decir. Cuando hay una lesión, el fisioterapeuta te dice qué lesión es, te dice cómo actuar, pero no te explica. En muchas ocasiones, en muchas, no en todas, todo eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar esa recuperación? Si eso lo hiciera un recuperador físico, un fisioterapeuta, completaría mucho más y se haría una atención mucho más integral, digamos, al jugador. En cuarto, y no último, pero aquí no quise poner más, mejores métodos de entrenamiento. Si tú quieres mejorar el rendimiento tuyo y de tus jugadores, tener un punto de vista neurológico de cómo funcionamos y cómo podemos mejorar nuestra velocidad, capacidad, atención, memoria. Por cierto, muy interesante, la atención y la concentración también se mejoran mediante la neurociencia. Bueno, conceptos básicos. Vías aferentes y eferentes, muy importantes porque la palabrota sale en la conversación casi siempre. Nosotros tenemos un sistema nervioso central que está formado por el encéfalo. Por cierto, el cerebro es solo una parte del encéfalo. Normalmente hablamos de cerebro-cuerpo, no es correcto. El encéfalo es el que engloba el cerebro. Pero, por supuesto, nos atenemos a lo que hablamos en la calle y seguiremos hablando de cerebro en este webinar.
Tenemos el encéfalo y la médula espinal, que es el sistema nervioso central por el que baja, la famosa médula espinal que baja por nuestra columna. Y luego tenemos ya el sistema nervioso, que son toda la cantidad de nervios y ramificaciones por todas las partes del cuerpo. Bien, las vías aferentes son las que recogen información. La vía aferente es la que recoge de los sensores, de los propioceptores de todo el cuerpo y va subiendo desde un dedo mismo o desde un tobillo. Vamos a hablar de quién no ha tenido una torcedura, un esguince de ligamentos de tobillo o de rodilla. Vamos a poner algo más simple, que el de rodilla da mucho miedo. Uno de tobillo. Tenemos aquí los sistemas sensores y va subiendo por el sistema periférico, por diferentes conglomerados de nervios, hasta el sistema nervioso central y sube hasta el encéfalo. Y aquí da muchas vueltas ese dolor. El dolor de un tobillo estropeado o roto, y la curación del mismo da muchísimas vueltas y tiene un camino bastante complejo dentro del cerebro, pero conocido. Curiosamente lo sabemos. Quien quiera ahondar más en ello, por supuesto, y lo comentamos. Un tema curioso, para que sepáis también y tengáis más información sobre vuestro propio cuerpo y combinación cerebrosomático. Cuando hablo de somático es corporal. El homúnculo de Penfield. Esto es una representación que hizo este señor en 1950, un tal Penfield y otra persona más. Es una representación de las partes del cuerpo que están reflejadas en la corteza motora. Corteza motora es una parte del cerebro evolucionado, del cerebro del Homo sapiens, la última capa de cerebro que hemos creado entre todos, con 100.000 años más o menos de necesidad de tiempo. El homúnculo es muy, muy interesante, no tanto por la gracia de las figuras, no tanto por incluso saber dónde está cada uno, el tacto, el dedo, dónde están los ojos, etcétera, sino porque este hombre demostró y lo planteó físicamente en estos dibujos, en estas pinturas, cómo la sensibilidad de diferentes partes del cuerpo es mayor o menor. Y aquí lo que hace es una representación gráfica. Fijaos abajo, muy gracioso, esto está, por cierto, en el Museo de Londres, creo que era el de Historia. Fijaos cómo las manos están de diferente forma representadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a nivel sensorial, a nivel captación de información, son de este tamaño con respecto al resto del cuerpo. Fijaos qué tamaño tienen, por cierto, con respecto al cuerpo. Pero a nivel motor, a nivel mover las manos, a nivel tacto, a nivel sensibilidad, son mucho mayores. Es decir, las vías aferentes que recogen información, que sería la parte sensorial, y las vías eferentes que emiten información para poder mover realmente el cuerpo y partes del, cuerpo, vísceras, por supuesto, englobo todo, tienen más tamaño. Todo esto está representado y es parte de nuestro cerebro. Bien, nos vamos al fútbol ya, que ya es hora. Para tener en cuenta el conocimiento en el fútbol, hay que tener conocimiento en la materia. No vale solo con saber que me he lesionado un tobillo, tengo que subir a un BOSU para hacer propiocepción del tobillo. Si queremos ser serios, si queremos avanzar en nuestro conocimiento, tenemos que conocer bien cómo funciona la propiocepción. Y no voy a exagerar si os digo que con la unidad formativa de la que sale este webinar, bien leída, bien masticada y bien comprendida y aplicada, podéis tener todo el conocimiento que necesitáis. No es necesario leer enciclopedias completas sobre propiocepción. He reconocido varios jugadores y entrenadores, no he reconocido fisios o entrenador o especialista en físico, pero bueno, ellos por supuesto tienen que tener más conocimiento del habitual. El grado de entrenamiento, preliminar, experiencia, no es lo mismo entrenar propiocepción y entrenar repetición de movimientos y realización de mi momento y de dónde están las partes de mi cuerpo a alguien que lo haya hecho antes o que no lo haya hecho nunca. Parece obvio, pero es muy importante. Nos podemos encontrar con profesionales del fútbol que siempre han hecho muchos ejercicios, como todos hacemos bueno, yo no, como todos los entrenamientos serios hacen en fútbol, pero nunca ha practicado de una forma consciente la propiocepción. Es igual que la visualización. Os dicen, vamos a meditar o visualizar, que son cosas diferentes, por cierto. Pero vamos a meditar.
si nadie ha hecho, perdón, si alguna persona no ha hecho meditación antes, le va a costar mucho más y los resultados además van a ser muy escasos el primer día. Con propiocepción es lo mismo, exactamente igual. No. Una idea fantástica y además lo fácil que es, porque es que cualquiera en casa tenemos. Luis, perdona. Realmente los ¿Te has quedado? propioceptores Sí, y vale, ya has vuelto. los propioceptores y los sensores se están dándonos a nuestro cerebro. Pero ¿qué? ¿Se ha ido la voz? Sí, te habías quedado como un par de frases antes, se te había ido el audio completamente. De hecho, ahora se te acaba de volver a ir. ¿Ahora bien? Ahora bien, eso es. Vale. Seguimos, perdonad. Tengo un problema con el micro, no sé si será de batería. Me están comentando el grado de entrenamiento, preliminar de experiencia. No es lo mismo entrenar a alguien, resumo porque ha sido un ratito, no es lo mismo entrenar a alguien que haya realizado experiencias previamente de entrenamiento propioceptivo o a alguien que lo haga por primera vez. No es, no, hay bastante diferencia, pero también hay que tener paciencia. El entrenamiento propioceptivo se tiene que hacer por fases también, pero siempre es muy importante encuadrar al jugador o al deportista que queramos entrenar o nosotros mismos dentro de un nivel, dentro del nivel en que está. Si es realmente es la primera vez que hace este tipo de ejercicios. También, por supuesto, nuestro cuerpo y nuestra mente se va a adaptar más rápidamente cuanto más experiencia tengas. He puesto un ejemplo de visualización, pero por si acaso ya lo habéis oído, no lo voy a repetir. Sensación y percepción. La sensación es lo que recogen nuestros sentidos, lo que recogen los propioceptores, las neuronas sensoras que tenemos por todo. La percepción es lo que nuestro cerebro y nuestra cabeza obtiene de esa sensación. Luego os voy a poner un caso muy curioso del futbolista Lucas Vázquez, que lo oí por la radio y me llamó mucho la atención. Pero la percepción es cómo yo siento esa sensación o ese dolor en muchos casos. Estado temporal de la lesión, momento en que se encuentra la lesión. Esto es obvio para los recuperadores físicos y para los fisios. Es obvio que en momentos diferentes de la lesión hay que atacar de forma diferente esa propiocepción. Y luego he querido poner el punto E, porque para mí es muy importante y soy un divulgador de estas técnicas bastante convencido, la visualización. En otro webinar lo contaré cómo la visualización de jugadas, de movimientos, de tu propio cuerpo desde un punto de vista de tercera persona, de un campo, de una imagen, de un evento antiguo, por ejemplo, moviliza el cuerpo. Solo os voy a dar una pista. Moviliza el cuerpo realmente. Es decir, aunque estés parado físicamente, el cuerpo está movilizándose por dentro. Esto es un pequeño... no es que secreto es poco humilde, pero en neurociencia se conoce perfectamente cómo funciona la visualización. Aunque muchos clubs, muchos deportistas, muchos entrenadores lo hacen porque saben que tiene un buen resultado, pero no saben cómo funciona. Solo os pongo un ejemplo. Cuando estáis soñando y soñáis con fútbol, por ejemplo, ¿verdad que una pierna se te puede ir fácilmente y funcionar y hacer una acción motora? Bien, pues esa es la base de la explicación de que la visualización funciona y es interesante para todo esto. Los receptores que tenemos en el cuerpo se pueden dividir en interoceptores y esteroceptores, interiores y externos. Los externos, los más fáciles, los que conocemos, visión, audición, tacto, gusto y olfato. Podríamos meternos en más complejidades porque hay realmente receptores mixtos, pero de momento son los básicos. Y luego los interoceptores, que es a lo que va, lo que estamos hablando en el webinar de hoy, los propioceptores puros y los visceroreceptores, que son los visceroreceptores, que son los que manejan nuestras vísceras, los órganos internos. No nos interesan en este caso. Vamos a terminar ya la parte más técnica, pero solo deciros que los propioceptores, por si alguien no lo sabe, que algo de habla común, tenemos 4 tipos, al menos, porque luego estos mismos se dividen en otros, que son los usos neuromusculares, que son los
propioceptores de los músculos. Son los que nos dan la tensión, la longitud y todo lo que corresponde al interior del músculo. Están por todo el cuerpo, obviamente. Se insertan dentro del músculo. Los órganos tendinosos de Golgi, que controlan la tensión principalmente de los tendones. Un tendón lo que hay que intentar es que llegue a su máxima expresión, que sea fuerte, que sea robusto, pero que no llegue a estallar, que no llegue a romperse. Esos órganos tendinosos de Golgi son los que miden esa tensión de los tendones para informar a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, de hasta dónde podemos movernos. Gracias a este tipo de propioceptores, por ejemplo, es por los que podemos realmente hacer elasticidad y saber hasta dónde llegar. Es decir, hay un momento en que nos para el cuerpo y muchas veces no nos para porque los tendones o ligamentos no den más de sí. Nos para porque la información de cómo está ese tendón ya de estirado, la cabeza, por la vía, recordad, eferente, le está diciendo al músculo, para, porque te vas a romper. Esto llevaría a una discusión más profunda, pero igualmente simple. Insisto en que si queréis contactar conmigo en privado para hablar de todo esto, sin problemas. Luego están los capsuligamentosos, que son los que están en los ligamentos o en las cápsulas. Es lo mismo. Miden diferentes características de los ligamentos. Y los vestibulares, que son muy, muy específicos, están en el oído interno y son para el equilibrio y la posición corporal. Importante también en fútbol, ¿no? Como todos. La propiocepción tiene muchas características muy grandes, muy amplias, muy complejas, pero lo vais a entender muy rápidamente con este dibujo que os he puesto de un medidor de horizontalidad. Aunque la horizontalidad aquí no tiene que ver. Los propioceptores lo que hacen es la transducción y conversión de analógico a digital, es decir, una presión en un dedo, los propioceptores que están adecuados, en este caso los que están a ras de piel, los que afectan a la musculatura interior, me están diciendo que está pasando algo y me lo están traduciendo una señal analógica que es un golpe o un golpe en el tobillo o cualquier cosa, me la están traduciendo a digital para poderla subir por todo el sistema nervioso, primero por el sistema nervioso periférico y luego el sistema nervioso central. Por lo tanto, traducen y convierten un evento exterior en un evento comprensible interior. Pero lo más curioso de los propioceptores, bueno, por cierto, podéis verlos como neuronas, es decir, son células y engendros neuronales que tienen esa forma. Si todos habéis visto, no os he puesto ninguna foto, la verdad, pero si todos lo habéis visto, pues son corpúsculos pequeños que hay en todas partes del cuerpo, insertados en los músculos, insertados en los ligamentos, a flor de piel. Los de flor de piel, sobre todo, hay mucho, los que he dicho antes, los nociceptores, que son los receptores del dolor. Muy interesante la parte de dolor. Potenciales de acción y umbrales. Al final de lo que se trata es que yo conozca que está pasando algo. Por ejemplo, temperatura. Vamos a poner una fácil. Me estoy quemando con una vela o con un fuego. El potencial de acción de mis propios receptores térmicos, porque hay diferentes tipos, térmicos, de luz, etcétera, térmicos, está el potencial de acción subiendo por encima de un umbral de alarma. Es decir, en condiciones normales la temperatura exterior no me afecta, porque mi potencial de acción es como como la burbuja aquí dentro. Está por ahí pululando en el medio. Cuando tenemos esta barra en horizontal, la burbuja está en el medio y está pululando un poquito, depende de la vibración. Eso es nuestro potencial de acción. Pero de repente, si yo modifico la barra, es decir, meto calor en el dedo, ese potencial de acción, la burbuja del medidor, se me va hacia un lado. Eso se transmite al cerebro. Y es lo que me dice que me están presionando el dedo, que me están quemando el dedo o que me han pegado un golpe en el tobillo, etc. Si nos vamos a lo más básico, lo que ocurre es que es un ejemplo extraño, pero es un golpeo de pelota o una parada de balón. Yo soy defensa, paro un balón en seco, pues instantáneamente los propioceptores del pie, del tobillo en la parte del tobillo, principalmente la parte interior del pie, me están diciendo la presión con la que lo he parado, etcétera, etcétera. ¿De qué me sirve eso en fútbol? Porque saber eso está bien, pero si el balón ya se me ha ido, no he conseguido nada. Sirve para aprender. Al final, todo lo que digamos que esos sensores están recibiendo, lo está memorizando y lo está digiriendo mi cerebro. Cuando lo digiere, aprende y memoriza. Por lo tanto, mi sistema motor
y lo que tengo en el cerebro para poder realizar esa acción la próxima vez será más preciso. Básicamente eso es. Habría que pintar un circuito desde el tobillo hasta la cabeza por donde pasa esa señal y sobre todo en la cabeza qué es lo que ocurre con esa señal. Pero básicamente todos somos conscientes cuando paramos un balón, lo paramos 5 veces, la quinta ya sale mejor. Básicamente nuestro cerebro está mejorando de esa parada. Ahí viene la repetición, las ventajas de la repetición. Bueno, ¿y el umbral por qué? Umbrales. Porque si potenciales de acción, en cuanto se muevan, yo diera una señal al cerebro, podríamos saturarlo, sinceramente, porque recordad que tenemos por todo el cuerpo, millones. ¿Qué ocurre? El umbral es cuando nuestro cerebro realmente ha programado esos sensores para que a partir de ese umbral y me dé una señal. Por cierto, señal, no vamos a entrar ahora, cambios de frecuencia, eléctrica, química, transductores, es decir, propioceptores de muy diferentes tipos. Es muy habitual cambiar la frecuencia de la señal que pasa por nuestro sistema nervioso. Es muy curioso. Una frecuencia mayor supone una presión mayor en la mano o un balón más fuerte. Y entraremos más en el fútbol ahora ya. Entonces, esos umbrales son muy importantes para la supervivencia porque no podemos estar pendientes de si hay 25 grados o 27 o 23. No podemos estar continuamente midiendo. Bueno, sí podemos, pero sería recargar el cerebro de información. Con lo cual los umbrales, por ejemplo, imaginemos que mi temperatura ideal son 25 grados, el umbral lo pondría en 27. Por lo tanto, mi cerebro literalmente ha acostumbrado a mi cuerpo, literalmente, a que hasta los 27 grados no me avise y no sienta calor. Aquí me viene la idea de que es más de psicología, obviamente, de que tú puedes, tu cerebro y tu cabeza es la que manda realmente. Como decir, yo puedo ser mejor o peor, pero yo tengo el derecho y la potestad de ser mejor o peor por mí mismo en las acciones que hago, quiero decir. El último concepto, el potencial de reposo solo en ciertas ocasiones se modifica. No todos los estímulos pueden modificarlo. Por ejemplo, la luz. Obviamente, nuestros receptores de luz abarcan un rango. No todos los rangos son posibles. E incluso esto es importante porque el potencial en reposo quiere decir que estamos bien activos. Fijaos que os he dicho al principio, la segunda transparencia, he dicho que los propioceptores están siempre activos, menos los de visión y los de audición. Pero claro, si están siempre activos, pero dando información al cerebro continuamente, es excesivo también. Por lo tanto, se dice que hay un potencial de reposo que no pasa de esos umbrales y él sigue trabajando el propioceptor, pero no informa de cambios. Está unido a los umbrales. Automatismos. Vamos entrando ya llevamos 40 minutos, vamos avanzando. Punto 1. El cerebro se divide en partes con muchas funciones, pero se pueden tomar atajos. Fijaos el concepto del atajo, la palabra atajo, quiere decir que yo puedo dominar mi cerebro para ser más rápido. Hay diferentes caminos, están marcados, los conocemos. La neurología conoce los caminos del cerebro y yo puedo acelerarlos. Cuanto más automatismos tenga, cuanto mejor propiocepción tenga, cuanto más control y dominio de mi cabeza y de mi cuerpo tenga, los automatismos de mi cabeza me permiten ser más rápido. Y ahora, en la siguiente transparencia, entraremos a cómo hacerlo, cómo se hace en el fútbol, que insisto, este webinar se trata no de enseñaros tácticas o técnicas más bien de entrenamiento que no sepáis. Ojalá tuviera alguna, pero creo que todos está bastante documentado todo. Se trata de ver por qué están funcionando esas técnicas. En segundo lugar, el sistema nervioso central y periférico, recordad, la médula espinal y luego hacia las partes del cuerpo, se pueden entrenar. Y los propioceptores también. Los propioceptores claramente se pueden entrenar, pero el camino de ese propioceptor hasta la cabeza también se puede entrenar. ¿Os dais cuenta que para ser un futbolista de alto rendimiento necesitas tener estos conocimientos? La respuesta es muy clara, no. Pero ¿y si los tienes? El camino hacia el alto rendimiento será más fácil, será más seguro. Lo que intentamos con la neurociencia aplicada al deporte, o lo que intento yo al menos,
vuestras posibilidades de que seáis mejores deportistas, mejores entrenadores, no convertiros, obviamente, en una figura. Las copias engramáticas del sistema motor pueden estar más o menos fuertemente impresas. La palabrota engrama quiere decir sencillamente una imagen motora. Yo voy a mover un pie para sacar de puerta, para sacar desde la portería. Ahí tengo una copia engramática en mi cabeza que dice cómo lo tengo que hacer. Y eso es un automatismo, literalmente. No podemos estar pensando continuamente, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Ha quedado grabado por repetición o por práctica y por propiocepción. Puede estar más o menos fuertemente impresa. Cuanto más impresa está, es decir, las neuronas que corresponden a esa copia engramática están mejor unidas, básicamente es química, es electroquímica más bien, están más fuertemente impresa, más rápidamente esa copia engramática pasará a otra parte del cerebro para ejecutar. Es decir, por supuesto, el correr más o menos rápido depende de muchísimos factores, pero también y siempre se puede entrenar esos factores, siempre se pueden entrenar. Y si tú conoces el camino desde tu cabeza hasta las piernas para poder ejecutar los movimientos, puedes entrenarlos. Pero si visualizas ese movimiento, también lo estás entrenando. Ahí la propiocepción juega un papel importante. Y por último, el acceso a la memoria puede ser más rápido o más lento. El automatismo provoca inmediatez. De lo que se trata es que el automatismo nos provoque que la inmediatez de nuestras decisiones sea fundamental. Y ahora vamos a ver otros efectos de esto. ¿Cómo incide en el fútbol? ¿Cómo incide en el entrenamiento? Rapidez y precisión. El jugador tiene activas y entrenadas a todas las partes del sistema nervioso. Activas y entrenadas, atención consciente, etc. Por lo tanto, su mente se enfoca en el entorno y objetivo. Imaginemos un golpeo de pelota sencillo en el que tienes que estar pensando, obviamente, cómo vas a golpear la pelota, tienes que estar mirando el entorno, la barrera y el jugador al que te estás dirigiendo en movimiento, además. Si empezamos a sumar variables de pensamiento, lo que hacemos es que nuestra rapidez baja y nuestra precisión también va a bajar, porque estamos utilizando demasiada parte del cerebro para ello. Si nosotros ese movimiento, la propiocepción del tobillo, de la rodilla, de los ligamentos, las articulaciones, todo, es buena, está concentrada, mentalmente estoy concentrado y sé que va a hacer su propio trabajo, nos centraremos únicamente en el entorno y el objetivo. Es decir, que el jugador está allí, que tiene varios jugadores alrededor y que más o menos tengo el objetivo marcado en velocidad. Porque si os fijáis, cuando alguien es semiprofesional o profesional, la fuerza con la que golpea un balón. Ese golpeo es automático, pero la fuerza también es automática, porque lo has practicado anteriormente. Practicarlo anteriormente, esto todos lo habéis hecho, lo habéis pensado, pero ¿alguien ha pensado cómo esa práctica ha incidido en que toda mi pierna, mi cadera, mi core y toda la parte articular superior funcione de buena manera? Por cierto, esto es solo una parte del entramado del deportista integral, que lo llamo yo, ¿no? Porque ahí deberíamos dar mucha cancha a los biomecánicos, a los entrenadores, a todas las personas que están corrigiendo. Por ejemplo, el otro día tuvimos unas conversaciones con una empresa de biomecánica para la mejora del movimiento explosivo y estuvimos hablando y era totalmente complementario a lo que yo estoy contando ahora. Vale, nos podemos centrar en la táctica para poder dejar en paz el resto de necesidades. Impacto de las emociones. También un rival corriendo hacia ti. Te puedes centrar en observar ese rival, centrarte en ese rival para que el cuerpo automáticamente haga sus movimientos. Todo esto está relacionado con tu control del cuerpo. Precisión. Si un delantero necesita focalizarte en el siguiente movimiento de huida, debe tener completamente automatizado el movimiento del control de balón, anticiparse. Eso ya lo sabemos, lo practicamos. Si conocemos y le damos autorización a nuestro cerebro para que trabaje de forma autónoma nuestro cuerpo, porque también hay que ser consciente, hay que tener, dar derechos al cerebro para que controle esas partes.
No mirar el balón significa que los propioceptores funcionan como un reloj junto con el sistema nervioso. Eso nos pasa en todo movimiento, pero especialmente cuando estás atento de muchas variables en el campo. Obviamente en el entrenamiento, la mejor secuencia de acciones, que eso lo sabe o lo debe saber el entrenador, es paso a paso, obviamente. Primero hay que aprender un movimiento desde el inicio, luego hay que mejorarlo introduciendo perturbaciones, luego perturbaciones dinámicas, bla, 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 bla. Bueno, los juegos con colores, de rapidez, etc. Fijaos que todo lo que estoy contando afecta a lo que ya hacéis. Mejora el circuito. Es complejo que pasa por multitud de órganos. Sabéis que el cerebro tiene diferentes caminos para tomar una decisión. Eso está en la unidad formativa de toma de decisiones en el futuro. Pasa por múltiples órganos dentro del sistema nervioso y del propio cerebro. Pero curiosamente, el cerebro está preparado para eliminar partes de ese circuito. No os las voy a decir porque sería meternos en camisa de once varas, hipotálamos, amígdala, hipocampo, etc. No tiene sentido. Pero que sepáis el concepto de que el cerebro sí que es capaz de mejorar y ser más eficiente. Fijaos un hecho curioso, y es que cuando se lastima una parte del cerebro, hay otras partes del mismo que toman las funciones del anterior. Eso es neuroplasticidad. Bueno, estamos empezando a terminar. Vaya. Hablemos de las lesiones. Las lesiones nos provocan desorganización articular, muscular. Volvemos a una de las más típicas, una lesión de tobillo, en la cual de repente se te ha elongado el ligamento, no digamos que se ha roto, tienes hinchado todo porque el líquido, todos los líquidos han ido a la zona para proteger, porque es una función biológica, articularmente hasta la rodilla te duele, y luego encima de la recuperación también tienes muchas molestias en todas las piernas porque no estás andando correctamente. Tenemos un problema de activación. No activamos igual el canal sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. La lesión nos cohíbe, la lesión nos da miedo, no nos permite movernos igual. Estos son factores que ocurren cuando tenemos una lesión y cuando hay que recuperarse. Se pierde la repetitividad de los movimientos. De repente parece que cada movimiento lo haces diferente cuando estás recuperándote. Pero si antes era un movimiento continuo, tenemos que recuperar esa repetitividad. Y luego, por supuesto, la psicología, el punto fuerte, psicología deportiva. Las dudas, minoramos nuestra confianza, por lo tanto, no se marca igualmente. ¿Recordáis que un engrama es un movimiento motor que está almacenado en nuestro cerebro, en nuestro córtex, en este caso? ¿Vale? Está almacenado ahí, pero para darle salida, para que llegue a ejecutarse correctamente, necesitamos también otras partes del cerebro que manejan la parte de emociones, motivación, confianza, etcétera, etcétera. Es decir, muy importante que tu confianza en el movimiento sea correcta. Hablamos, pues, de efectos psicosomáticos, obviamente. Pongo aquí nota a Lucas Vázquez, básicamente porque escuché en la radio hace unos meses cuando Lucas Vázquez se le cayó una pesa en el pie y se dañó el dedo, estuvo, no lo sé, un mes, 2 meses, y el médico del Real Madrid dijo, ¿cuándo se va a recuperar? Le preguntaron y dijo, pues, de su tolerancia al dolor. Esa frase se me quedó, empecé a rebuscar un poco en mi biblioteca y sobre todo mis apuntes propios, comencé a escribir incluso sobre ello, porque la tolerancia al dolor, según dijo este médico, efectivamente es personal de cada uno de nosotros. Y el único punto que quiero tocar aquí es sobre todo que la tolerancia al dolor depende mucho de esos potenciales de acción y umbrales que hemos dicho de la... Es decir, cuando tenemos una lesión, volvemos al tobillo, por ejemplo, perdemos la propiocepción y perdemos esa capacidad, esos potenciales de acción se nos vuelven locos, los umbrales se desorganizan, tenemos que volverlos a poner en su sitio poco a poco. Pero también la tolerancia que tú tengas a nivel cabeza, a nivel cerebral, para controlar esos propioceptores y esos umbrales de dolor. Porque hay gente que puede jugar con un brazo en cabestrillo y otra persona que en cuanto se daña un dedo tiene que salir del campo porque se está mareando. La tolerancia al dolor es diferente. Y en un webinar que daré en breve, no es el próximo, pero será en breve, analizaremos esa tolerancia al dolor desde donde está el dolor físicamente hasta nuestra cabeza y cómo vuelve la reacción hacia esa parte del cuerpo. Es decir, de nuevo, las vías aferentes y eferentes. Fijaos,
La conclusión de estos tips que dejo son que si controláramos realmente el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, que es lo que intentamos transmitir desde aquí, controlaríamos nuestro destino, entre comillas, en cuanto a este tipo de lesiones, etc. Mirando, ¿cómo nos incide en el fútbol? En la parte de lesiones. Obviamente, si manejamos la propiocepción y controlamos y sabemos cómo funciona, minoraremos la incidencia de lesiones. Tenemos una mayor adaptación sensorial, mejor percepción estática y dinámica, mejor percepción de dónde estoy, dónde voy, cómo estoy corriendo, a qué velocidad. ¿Os dais cuenta, por ejemplo, cuando los coches vas a adelantar a un coche, viene uno por detrás y le ves perfectamente cómo viene y a la velocidad que viene? Bueno, o no, depende de la capacidad que tengas. Eso es también la percepción dinámica, eso también es propiocepción, también está en nuestra visión, está mirando el espejo retrovisor y está calculando dinámicamente la velocidad. Si tú logras hacer eso en un partido de fútbol con tu contrincante, tanto en velocidad como en defensa principalmente, quizá, etcétera, estás teniendo una ventaja competitiva sobre ellos. Porque al final, señores y señoras, a lo que vamos aquí es a tener ventajas competitivas sobre nuestros, ya sean amigos o no, contrincantes, que son el entrenador contrario, el jugador contrario, etc. Mayor confianza cognitiva. La palabra cognición significa pensamiento, básicamente. No voy a entrar en más. Mayor confianza. Cuando tienes... fijaos, lo he dicho al principio, lo voy a repetir. Cuando alguien está recuperándose de una lesión y la persona que le está ayudando a recuperarse le explica cómo funciona esa lesión, cómo funciona esa recuperación de una manera detallada, de una manera coherente, la confianza cognitiva que tiene ese chaval, ese lesionado o ese jugador, me da igual que sea pequeño o grande, la confianza que tiene en su recuperación es mayor. Y esa confianza se traduce en que todo el cuerpo trabajará para mejorar esa lesión. Mayor coordinación esqueleto-muscular, mi esqueleto, mis músculos, ligamentos, etcétera, y mi encéfalo o cerebro, llamadlo como queráis, están coordinados, funcionan rápido. Respecto a la recuperación de la lesión, aspectos psicológicos influyen en la recuperación de la propiocepción. Nuestro propioceptor se ha roto, con una rotura o con una distensión. Se ha roto, hay que volverlo a su lugar. Necesitamos también que nuestra psicología dé las órdenes adecuadas para ello. Si yo no creo que eso se va a recuperar, eso probablemente no se recupere. Pero hay una diferencia, si me permitís, de lo que un entrenador dice cuando alguien se ha lesionado y le da ánimos y le ayuda y le incita a trabajar más y mejor, con palabras excelentes pero banales. La diferencia es que tú sabes cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona todo tu interior. Eso, o si el entrenador ese supiera y le explicara cómo funciona eso, sería todo mucho más impactante y, por tanto, podría ajustar más sus procesos internos. El ajuste de los potenciales de acción y los umbrales, lo hemos dicho ya, mediante contrastes. Todo lo que hacemos, me hago daño aquí, mételo en frío primero para que baje la hinchazón, después en caliente frío para la alternancia de temperaturas, presiona, fisioterapia, medios eléctricos, obviamente, o electromagnéticos. Lo que hacemos, pero si podemos explicar por qué el contraste térmico, el contraste de temperatura afecta a que mis potenciales de acción, llamémosle de otra forma, si el jugador no quiere hablar técnicamente. Pongámosle el ejemplo de la burbuja. Esta burbuja se te ha ido a un lado y necesitas volver a centrarla. Ese impacto térmico, ese impacto de temperatura, lo que está haciendo es que todos los líquidos alrededor de la herida, alrededor del problema, se fluyan de mejor manera. Por ejemplo, las duchas frías. ¿Por qué una ducha fría es fría, helada? Porque el hielo es bueno después de un entrenamiento. Por muchos motivos antiinflamatorios, pero sobre todo uno que a veces no se dice mucho, que es que moviliza todos los líquidos del cuerpo. Es decir, el líquido sinovial, el linfático, la sangre, todos los líquidos lo que hacen es moverse de mejor manera, se movilizan. Por eso el agua fría, por ejemplo, es bueno para cuando se te hincha algo, que es un proceso biológico del cuerpo, obligado por la misma biología, vamos,
tú quieres quitar ese hinchazón cuanto antes para poder empezar a recuperarlo. Entonces, el frío lo que hace, entre otras cosas, es movilizar esos líquidos. Movilizar, reacciona, quiere calentar el frío, el cuerpo interiormente quiere calentar ese frío que me viene de fuera, por lo tanto se mueve. ¿Vale? Bueno, nos hemos ido un poquito del objetivo, pero todo es útil, yo creo. Muy bien, pues hemos terminado. Ahora vamos a abrir micros en nada, pero Alberto, vamos a dar paso a Iván. Iván Villar-Ivo es jugador del Real Aranjuez, es buen amigo, balón a tierra y muy conocido en el mundo del fútbol y además es portero. Con lo cual, ¿estás ahí, Iván? Sí, aquí estoy. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, estamos bien. Oye, Iván, como habíamos acordado, obviamente, a mí me gustaría que tú dijeras, desde tu punto de vista como portero profesional, desde tu punto de vista lo que estamos hablando, ¿cómo te incide? Esos métodos de entrenamiento que tenéis para los reflejos, etcétera. Tu opinión, tanto entrenamiento como si quieres lesiones incluso. Nos interesa ver tu opinión en esa posición específicamente. Yo te puedo decir, a medida de la experiencia y pues que todo entrenamiento, todo ha evolucionado muchísimo, pues que al final lo bueno de que haya ido evolucionando es reducir ese factor de lesiones, como habéis estado hablando, que es verdad que al final un buen entrenamiento o conocer bien todo tipo de movilidad o conocer, como bien has dicho tú, todo nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo actúa en cada situación, pues esto la verdad es que al final ha generado que a lo largo de los años se reduzca ese factor de lesión a la hora de los entrenamientos. Desde luego los entrenamientos han cambiado y han mejorado exponencialmente. Y lo que comentaba yo es que si conocemos la explicación detrás de esos entrenamientos, el entrenador y el jugador se convierten en un nivel más, ¿no? Se convierten en algo más. Exacto. Hemos pasado de que al portero le tiraban 4 tiros y estaba ya, por decirlo así, entrenado, a que ahora mismo es una posición dentro del equipo de fútbol, es una posición muy específica, con un entrenamiento específico. Normalmente nosotros los porteros durante la semana convivimos con nuestros 2 compañeros más el preparador de porteros y te juntas con el equipo a lo mejor 15 o 20 minutos de sesión o media hora, que al final somos como un mundo aparte a la hora de la semana de trabajo. Entonces, que haya evolucionado para nosotros es muy bueno porque antes no sacabas ese rendimiento al cuerpo o ese rendimiento máximo que puedes sacar con los entrenamientos que hay ahora. La prueba de ello es que ya tenéis siempre entrenamiento específico de portero, hay escuelas de porteros, hay negocio incluso detrás de la portería y de todo. Sí, además, esto ahora los campus que hacen de porteros, antes hacían campus directamente para jugadores y ahora hay campus especial para porteros, que al final todo eso lo has dicho tú, que es verdad que se está haciendo negocio, pero al final eso es enriquecedor para los porteros porque cada vez vienen porteros más jóvenes con una calidad, que estamos hablando de a lo mejor una calidad de un portero con 18 o 19 años que tiene ya una calidad pues para jugar a fútbol profesional en alto rendimiento. Realmente los futbolistas de ahora, lo veo casi a diario, son tan profesionales a edades bajas que son verdaderos atletas. Los jugadores os convertís en verdaderos atletas. Bueno. Sí, al final es verdad y yo lo hablo mucho con varios compañeros, de que al final nosotros somos deportistas del fútbol, pero al final te ponen un deporte diferente y lo compites. O sea, que al final, pero pasa al revés y viceversa. O sea, al final somos deportistas y es verdad que nosotros nos hemos dedicado al fútbol, pero al final tu cuerpo está trabajando en plan
a un rendimiento que eres un deportista y en cualquier ámbito, ya sea tenis, ya sea baloncesto, lo podrás hacer dentro de la calidad mejor o peor, pero sí lo puedes practicar. Claro, fíjate, no hemos hablado, siempre, sí he dicho al principio que trabajo la neurociencia aplicada al deporte en general y aquí particularizada al fútbol, pero esto te sirve incluso para la vida diaria, no nos vamos a engañar. Cualquiera de las enseñanzas que hemos visto hoy, si la conoces mejor y has mejorado el conocimiento, y si no la conoces de nuevas, nos sirve para el día a día al final. Sí, yo hablo personalmente, en mi caso es un modo de vida, o sea, al final es cierto que yo soy deportista las 24 horas del día, que es verdad que yo no estoy a lo mejor en el entrenamiento o tenés un día libre y trabajas en casa. Yo tengo un gimnasio, un mini gimnasio chiquitito, pero tengo un mini gimnasio y cuando no estoy entrenando en el campo, estás entrenando en casa. La verdad es que el fútbol al final, para mí, personalmente, ha sido un modo de vida. Sí. Pues muchas gracias, Iván. No, gracias a vosotros. La verdad es que esto, para los deportistas al final, estas charlas nos vienen bien. Yo las aconsejo porque al final nosotros estamos un poco más apartados de todo esto, un poco pez, por decirlo así, y la verdad es que influye mucho y para bien el tener estos conocimientos, sobre todo para conocernos un poquito más de cómo reacciona nuestro cuerpo a la hora de que lo ponemos a la puesta a punto. Sí, eso espero, sí, sí. Bueno, pues nada, Iván, Real Aranjuez, Balón a Tierra, radio audiovisual, buenísima, no hay que perdérsela. A ver si podemos retomarle los platós ya en breve. En cuanto nos dejen, volveremos. En cuanto nos dejen. Seguimos, terminamos. El próximo webinar, ahora abrimos micrófonos ya mismo. Lo haremos sobre visualización como herramienta para mejorar el rendimiento y la recuperación de lesiones también. Específicamente visualización, que no meditación, visualización efectiva con procesos y metodologías. Y solo quería deciros que el curso del que he hablado de neurociencia aplicada al fútbol, con el cupón que aparece en pantalla, tendría un 50% de descuento actualmente y se quedaría en 300 euros. Y bueno, con este cupón podéis entrar en la web y comprarlo o llamarme directamente y preguntarme, pedirme más información, lo que sea. No hay ningún problema. Alberto, ¿podemos abrir micrófonos un momentito, un ratito? Pues abiertos están. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Simplemente incluso correcciones. ¿Has abierto micrófonos, Alberto? ¿Nadie quiere comentar nada? Sí, sí. Hola. Hola, preséntate, porfa. Soy Domingo. Ah, Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Ya veo que... Dime, Domingo. Bueno, mira, la verdad es que me he perdido la primera parte. He tenido un problema con los links, pero bueno, el caso es que he conseguido reincorporarme. Hombre, exageraría si os digo que este tema del coronavirus ha truncado mi carrera, ¿vale? Eso es una broma, porque soy bien veterano, ¿no? Pero me gusta el fútbol bueno, es una cosa increíble. Soy aficionado, ¿eh? Aficionado. En este momento tengo 3 grupos de WhatsApp y son justo los del fútbol los más activos de mantenernos comunicados y animándonos, una cosa sensacional. Estamos como locos por volver a jugar. Ya que tengo la oportunidad de escuchar a Iván, lo primero que me ha gustado de lo que he visto es que tiene ahí con todo el orgullo el número 13, no sé, que muchísima gente se atreve, me parece genial. Y una cosita dentro de que yo, ya digo, como aficionado nada más, yo soy juego de defensa, ¿vale? Y mis porteros
consideran que soy mejor o peor, pero hay algo que me agradecen, que jamás, y fíjate lo que digo, jamás me doy la vuelta ante los cañonazos de los delanteros. Se me he llevado balonazos brutales por no darme la vuelta. ¿Sí? Y entonces, bueno, a veces con broma le digo, es que lo hago por vosotros, por los porteros, por cuidaros, ¿no? Eso es bueno, valentía luego, que tienes en tu cabeza. Sí, eso es una característica que me ha hecho famoso dentro del nivel aficionado. Mira, luego lo que he seguido con mucho interés, porque no es para menos, pues todo este aspecto científico de que has estado contando, Luis, y me parece fascinante. Me parece fascinante porque tengo que reconocer que cuando vi la convocatoria creí que había un error en el título, porque desconocía el concepto, el término. Tengo a mi hijo que está haciendo fisioterapia y se lo comento y dice, hombre, claro, eso es un concepto. Claro. Para tu hijo es básico. ¿No? Sí, y pues bueno, mi ignorancia en ese sentido llegaba a tal nivel. Pero bueno, luego... Muchas gracias, Domingo. Dentro de la ilustración y tal, dentro de cómo lo has hecho tan sencillo, pues bueno, se capta y es muy interesante, fascinante en definitiva. Pues muchas gracias, Domingo. Un abrazo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? O... Yo quería preguntar, porque esto sí que... soy Olmedo, jugador de la Darbe. Olmedo, ¿cómo estás? Bueno, sí que me sentía un poco identificado en algunas cosas que has expuesto, que has explicado, cuando he tenido una lesión y en los procesos de recuperación. Pero no sé si en nuestro... ¿cómo poner algún ejemplo claro de cómo se puede entrenar esto? Por ejemplo, lo que estaba comentando ahora Domingo, de no darse la vuelta ante un disparo. Incluso sé, por ejemplo, que Garitano, el entrenador ahora del Alavés, en su época en el Leganés entrenaba ponerse en la barrera, que me imagino que tiene un poco que ver con esto, también con la confianza, con no reaccionar automáticamente dándote la vuelta, sino manteniéndote pues de frente al balón, sin perderlo de vista. Sí. ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer y si de verdad son efectivos, no ya solo en lesiones, sino para cuando estás entrenando con el grupo con normalidad? Sí, Álvaro, te respondo. Oye, gracias por estar. Álvaro es, corrígeme si me equivoco, el capitán de Adarve, que está ahí para subir a Segunda B, ¿no? ¿Estamos? Sí, ojalá. A ver si te dejan, ¿no? Ojalá. Bueno, mira, Álvaro, la respuesta es sí, y te lo puedo demostrar. Es decir, podemos ir al césped y demostrarlo. La respuesta se toma desde dos puntos de vista. Todo es adaptable. Pero si lo has dicho tú, veo que lo conoces bien también, que la parte psicológica es importante. Hay una parte física, por supuesto, hay una parte también física de posicionamiento. Es decir, hay un modo, hay una orientación biomecánica que en la recepción de ese disparo es menor y duele menos que otra. Entonces, eso hay que estudiarlo lo primero. Normalmente la pierna adelantada es mucho más factible que la pierna del impacto, donde te va a impactar pierna-cuerpo, digamos que, ¿cómo decirlo? Que te cubra tus partes. No sé cómo decirlo ahora mismo técnicamente. Pero básicamente, sí, darle un poco la espalda, una diagonal. ¿Cómo se entrenaría eso? ¿Cómo lo entrenaría yo como en psicología deportiva y neurociencia? Primero, repetición. No hay más remedio. Efectivamente, tiene que haber X repeticiones de disparos cuerpo para que por tanto tu cuerpo reaccione de forma positiva ante ello y sin hacer el típico movimiento. Si te sirve de algo, este tema hasta lo he comentado con un jugador este año y bastante, porque se notaba mucho en su reacción que se iba, se daba la vuelta. Al darte la vuelta, el amago del delantero te lleva, básicamente. Entonces tienes dos formas de hacerlo, una física y en base a impactos. Segundo, el posicionamiento biomecánico de tu cuerpo también tiene que ser interesante para que te haga el menos daño posible. Realmente solo hay una parte de tu cuerpo, si lo posicionas bien, que te puede hacer un daño importante, que es la cabeza. El resto del cuerpo, si lo posicionas lateralmente,
no tiene por qué hacer ningún daño. Entonces, físicamente esa parte. Y luego, cognitivamente o de pensamiento, sin duda. El miedo es una emoción básica a la que reaccionas, igual que huyes. Si ves una serpiente, te das la vuelta si ves un balón venir. También una cosa, Álvaro, la distancia al balón es fundamental. Depende de la distancia al balón, las posibilidades de hacerte un perjuicio físico son muy, muy diferentes. Entonces, eso también habría que verlo con entrenamiento. En la parte cognitiva o de pensamiento, que es la que yo también, pues abordo, claramente la pérdida de miedo. Pero eso te pasa en eso y te pasa en un salto con contrario, que tú también los practicas a menudo, claro. Te pasa en todos los momentos en los que hay una amenaza. La gestión del miedo es un arte y yo la toco principalmente en psicología deportiva y tiene una curva, ese miedo. Como es tan instantáneo en ese caso, esa curva lo que hay que bajarla de intensidad. La curva del miedo es una campana. La puedes bajar en el tiempo y la puedes bajar en intensidad. En este caso, como no hay tiempo, porque es instantánea la decisión, la tienes que bajar en intensidad. Y eso se hace comprendiendo el dolor que te va a provocar o te puede provocar y aceptándolo. Bueno, nos vamos un poco de ello, pero así es. Pero la respuesta, Álvaro, es sí, se puede entrenar y es más, este año, como te digo, lo he estado comentando con un jugador, precisamente. ¿Más comentarios o aportaciones? ¿Nada más? Bueno, pues yo creo que se he quitado bastante tiempo, espero que sea una inversión y no un gasto. Y nada, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los que nos han acompañado, Hablemos de Bronce, Segunda División B, Balón a Tierra, aquí están todos, My Happy Idea, Working Us, y sobre todo a vosotros por confiar en escuchar algo y aprender. Espero que haya sido de interés. Si nos importa, os mandaremos la presentación para que la tengáis y el enlace al vídeo también. Y os emplazaremos para el próximo si os apetece repetir en algún caso. Muchas gracias, Luis. La verdad es que ha estado genial. Nada más. Gracias a todos. Un saludo. Gracias, Luis. Gracias.